Ok. Antes de terminar, de finalizar esta sección, aprenderemos el uso básico de la librería Pandas que nos facilita el trabajo con archivos CSV. Entonces aquí podemos crear una sección, sería 9.6. Escribamos 9.6, lectura de archivos CSV con la librería Pandas. Esta librería cuenta con un método que se llama readCXB. Bueno, primero vamos a importar la librería. Una forma común de hacer esa importación es indicar import pandas as PD. Este es un alias, un sobrenombre para, para esta importación. Sobre pandas podemos consultar, por ejemplo, la versión utilizando este atributo. Nos dice que es la versión 1.0.5. Esto puede cambiar en el momento en que ustedes ejecuten el código. Indicaba que en pandas contamos con la función readCXB. Indiquemos aquí pd.readCXB. Esta es toda la documentación de esa función. Aquí nos indica que readCXB está en el módulo pandas.io.parser. Esta es la firma, es bastante compleja y esa complejidad ofrece flexibilidad para hacer la lectura de archivos CSV. Aquí iría la ruta del archivo y podemos indicar el separador, por defecto es la coma, el delimitador, el header, podemos especificar varios datos. Más adelante encontramos en qué consiste cada uno de esos parámetros. Observemos cómo está organizada la documentación. Este es el encabezado. Luego viene un resumen de la tarea que se realiza con esta función. Dice read a comma separated values file into data frame. Eso indica que podemos leer un archivo CSV y convertirlo en un data frame. Un data frame es, digamos, la estructura de datos, la forma de organizar la información que sigue un esquema. Es una estructura que sigue un esquema tabular, filas y columnas, como si se tratara de una versión minificada de una hoja de cálculo. ¿Listo? Además dice que soporta la iteración por partes. Podemos estar ante un archivo CSV que ocupe varias megas, que tenga un montón de registros. Entonces la lectura se puede hacer de forma parcial para no sobrecargar la memoria del sistema. Ok, entonces vienen los parámetros. Lo primero es el file path or buffer. Viene la ruta, indicamos la ruta del archivo. Dice que un archivo local podría expresarse de esta manera. File, localhost y la ruta en donde se encuentra el archivo CSV. ¿Qué más dice aquí? Este es el separador, el separator, que por defecto es la coma. Delimitador a usar. Si no se especifica en la invocación de la función, eh, va a ser la coma. ¿Sí? Si se especifica none, es lo que indicamos aquí, si sep is none, el motor de C no podrá detectar el separador, pero el motor de parsing de Python lo podrá hacer. Ok, él detecta, digamos, lee algunas líneas e infiere cuál va a ser cuál es el separador de ese contenido.
Bien, ahí hay otras funciones. Hay un parámetro muy interesante, name. Podemos especificar un arreglo con las columnas a usar, no todas, algunas. Por ejemplo, podemos tener 20 columnas, pero solo nos interesa trabajar con 7 de ellas. Entonces, en una lista se especifica esa información. Ok. Em, utilicemos esa función. Escribimos df pd.readCXB. Nosotros tenemos un archivo CSV que hemos llamado personas. Personas. Sí, ese es uno, personas. Ahí se leyó, escribimos df y estos son los datos que nos aparecen. Ahí se ha hecho la detección. Sobre el data frame, por ejemplo, podemos consultar la información de los datos del archivo CSV leído. Nos dice que estamos ante un objeto data frame que tiene dos entradas que están numeradas de 0 a 1, 0, 1, eso es lo que quiere decir ahí, y tiene 3 columnas. Entonces la columna documento, aquí está, la columna nombre completo, es esta, hay 2 datos, dirección y también tiene 2 datos. Hay otra descripción aquí relevante, el tipo de dato de la columna. El data frame ha detectado de qué tipo de datos son los datos que hay en cada columna. int64 nos indica que se trata de un entero de 64 bits, un entero bastante amplio para guardar valores. Luego sigue object. Las columnas nombre completo y dirección son de tipo object. Bien. Entonces, cuando son de tipo object, son cadenas de caracteres. Genial. Aparece además el sumario de los tipos de datos. Hay una columna que es de entero de 64 bits y 2 columnas que son de tipo object. Y aquí nos especifica la cantidad de memoria que estamos usando. Evidentemente estamos ante un data frame que es relativamente pequeño, realmente pequeño. Ok, no, teníamos otro data frame que era, perdón, otro CSV, archivo computadores. Leamos ese data frame aquí, reutilicemos la variable df e indicamos pd.readCXP. Indicamos aquí archivo computadores, ejecutamos, se ha leído de forma correcta, mostremos información, ahí está. Observemos que como no hemos especificado el separador, él ha detectado una columna que se llama así, id, punto y coma, marca, punto y coma, CPU, etc. Y los datos están descritos de esa manera. Voy a copiar esto, cambiemos el separador, indicamos aquí sep, ¿sí? Indiquemos num primero y vemos el contenido de df, de esa variable. Ha aparecido un mensaje, dice parsing warning, falling back to Python engine because the engine doesn't support sep igual a none. Entonces, lo que pasa aquí tiene que ver con la descripción que hicimos en la parte superior aquí. Python, el motor de parsing de Python ha detectado que el separador es el punto y coma. Cuando se especifique set igual a none, cuando el separador sea igual a none. Veamos este otro caso. Indicamos sep igual a punto y coma. Veamos el data frame. Esta vez no hay advertencias, entonces lo mejor siempre va a ser especificar de forma explícita el separador. Es lo mejor que podemos hacer.
¿ok? Cuando el separador es distinto a la coma, para que tengamos en cuenta ese aspecto. En el siguiente video veremos, aprenderemos a utilizar esta misma función, pero esta vez para leer un archivo CSV que se encuentre en la web. Hasta la próxima.